Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya arrancaron las campañas políticas y aquí en Zona Cero vamos a platicar de cómo se va calentando semana a semana el ambiente político electoral de cara a lo que será la elección en la que se va a definir a quién va a gobernar nuestro estado. Y bueno, pues, ¿qué es lo que podríamos nosotros analizar como posibles escenarios? Número uno, que Morena lleva toda la ventaja. Puede gustarle o no a la gente, pero la realidad es que la mayoría hoy hace favorito a Luis Miguel Barbosa como candidato de Morena al gobierno del estado. ¿Qué puede suceder para que no sea gobernador? En primer término, pues un asunto del que mucho se ha hablado, que es un asunto de su salud, pero que dicho sea de paso, lo vemos recuperado, lo vemos con un semblante distinto después de lo que vimos en la campaña anterior. Pero bueno, es un escenario dadas las circunstancias personales del hoy candidato de Morena. Pero, ¿qué otros factores podrían impedir que fuera gobernador? Bueno, pues uno sería una debacle, un escándalo tremendo en la presidencia de la República, porque al final, pues Morena centra todas sus posibilidades en la figura de López Obrador. Todo se sostiene con AMLO, nada fuera de AMLO. Por lo tanto, pues un escándalo para él, lo cual vemos muy lejano, dada la popularidad, el respaldo e incluso la ceguera de muchos de no quererse dar cuenta de las circunstancias de arbitrariedad, de lo que está viviendo López Obrador, que por cierto vivió una semana muy dura, que empezó con el abucheo en el estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México, lo increparon en la frontera cuando anunció que ya habían bajado las gasolinas y le recriminaron que no era cierto, pero sobre todo cuando pues sale con esta pues ocurrencia idiota en donde, bueno, pues le pide al gobierno español y también al Vaticano que ofrezcan disculpas por lo sucedido en la conquista. Ahí sí se le vino el mundo encima, las redes se pitorrearon de él y bueno, pues el payaso de las cachetadas que era Peña Nieto, ahora es Andrés Manuel López Obrador. Y eso es un tema con el que francamente no se calculaba y que podría pegarle de alguna manera al candidato de Morena en Puebla. Sin embargo, yo sí siento que esa fortaleza que tiene López Obrador le alcanza para aguantar una semana crítica como la que tuvo y le alcanza para mucho más todavía. Así que sería complejo. Pero si a eso le agregamos los tropiezos de los presidentes municipales, como el de Tehuacán, el señor Padjane, como la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera, como la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, y así le podemos ir sumando muchos presidentes municipales de Morena que van de tropiezo tras tropiezo, que van regando los pasteles en cada paso que dan y que la gente está de uñas decepcionada. Eso le puede pegar seriamente. Y a eso sumemos el tema de la creciente inseguridad, en fin, son muchos factores que podrían, de manera increíble, son los que de manera externa le pueden poner en riesgo la elección a Luis Miguel Barbosa. Si me lo preguntan, yo lo veo muy complejo. Si me lo preguntan, yo sí les puedo decir que no veo cómo se la quiten, pese a todo esto que ya les he mencionado. ¿Por qué? Porque Morena pareciera que blinda a sus candidatos todavía, que el bono ciudadano que obtuvo López Obrador les va a durar por más tiempo y que por lo tanto hace muy complicado el que pudiera derrumbarse una candidatura como la de Luis Miguel Barbosa, que además sabemos cuenta con el respaldo estatal, con el respaldo de toda una estructura que, bueno, pues sabe cómo operar este tipo de elecciones, que además va a ser una elección de muy poca participación ciudadana. Al no haber diputaciones, al no haber presidencias municipales en juego, bueno, pues la cantidad de votos será mucho menor y las estructuras ahí juegan un papel determinante. Ahora hablemos de los otros dos candidatos.
En el caso de Alberto Jiménez Merino y del doctor Cárdenas, sus perfiles no son propiamente los de aguerridos, no son personajes cuya personalidad los convierta en guerreros de una elección. Son más técnicos, académicos, funcionarios, en el caso de Alberto Jiménez Merino, de mucha experiencia, un académico, un financiero como Cárdenas, pero no vemos a ese guerrero que vaya a llegar y a poner el dedo en la llaga y que vaya a cuestionar la ineficiencia de los actuales presidentes municipales, y mucho menos va a ir a cuestionar a López Obrador. Entonces, ante esto, creo que se complican más las cosas. Solo una sorpresa mayor, algo que en este momento no vemos todavía, podría cambiar el rumbo de esta elección. Pero eso lo vamos a ir viendo semana a semana, platicando, comentando y discutiendo aquí en Zona Cero.